Buenas tardes. ¿Me confirman si ven la pantalla y si me oyen bien? Gracias. Hola, ¿alguien está hablando? Hola. No, todavía nos arrancamos. Ah, La- pensé que estaban hablando y yo no escuchaba, no, profe, por No, eso. no, no. Vamos a esperar un ratito más hasta las y 5. Vamos a esperar a ver si se une alguien más y arrancamos. Bueno, gracias. ¿Lo escucharon ladrar al perro o no? Sí, profe. Ladra fuerte. Ya deben estar acostumbrados a escuchar a los perros. Hacé callar esos perros, Peri. Sí. ¿Están los dos todavía o queda uno solo? Uno nomás. ¿Y el otro? ¿Qué pasó? Y no sé, comió algo, parece que le cayó mal, o no sé, pero de un día para otro amaneció mal, mal y chao. Pero hace Ah, bastante ya, hace un año por ahí, sí, con razón el otro día cuando fui no lo vi. sí. Uno nomás queda y el gato es terrible. ¿Ustedes son de corriente, profe? No, resistencia. Ah.
Bueno, en un ratito arrancamos, ahí se une alguien más y arrancamos. Tal vez hoy no se sumen mucho porque me imagino que deben estar a full. Ahí me aparece un alumno que se está uniendo hace como 3 minutos, pero no termina de unirse. Estoy esperando a ver si logra entrar y arrancamos. Bueno, ahora sí, arrancamos. Ahí se unieron los que estaban, siguen apareciendo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver el tema de climatización. Un tema que cuesta por ahí leerlo en la teoría, está medio al final del apunte, y por ahí cuesta agarrarlo porque parece difícil o por ahí cuesta entenderlo un poquito, como que tiene mucha teoría, pero no es nada complicado. Sí es complicado a lo mejor si ustedes quieren especializarse o profundizar sobre esto, pero nosotros, como siempre, decimos lo importante es que entiendan el concepto, que entiendan las ideas, y que cuando hagan algo, digamos, más o menos estén orientados. O sea, probablemente después, si ustedes se dedican a esto, seguramente no le va a alcanzar, digamos, van a tener que volver a los libros, volver a los apuntes, hacer otros cursos y profundizar toda la información que le damos. Y no solo en la parte de climatización, sino en todas las otras áreas que estuvimos viendo. Hay mucho más por ver, digamos, pero la idea es que ustedes tengan un concepto que entiendan y que a partir de ahí empiecen a construir su conocimiento. Lo que vamos a ver tiene que ver con, digamos, el confort humano. O sea, si bien la climatización artificial puede destinarse a con esos dos fines que están viendo ustedes ahí, el confort humano o optimizar procesos industriales, nosotros nos vamos a ocupar de ver lo que es el confort humano. Y tienen que tener cuidado por ahí cuando hablan de confort humano, porque el confort tiene que ver con la sensación de bienestar que le dan distintos aspectos, no solo los que tienen que ver con la temperatura o con el clima, digamos. Hay otros aspectos que ustedes deben tener en cuenta cuando hablan de confort, como puede ser la iluminación, puede ser la seguridad, puede ser los alimentos, el clima, el espacio, la ergonomía. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con el confort y con el bienestar humano. Nosotros particularmente vamos a ver lo que es el confort térmico. Y cuando les digo confort térmico, ustedes ya se van dando una idea de qué se trata esto. Se imaginan aire acondicionado, calefactores, porque ya cuando estuvimos viendo los prácticos de gas, algo ya habíamos comentado de esto. Pero no solo tiene que ver con calefaccionar o refrigerar un ambiente, sino que también tiene que ver con las otras magnitudes que ustedes ven ahí, como por ejemplo la humedad del aire, el movimiento, la limpieza y la renovación del mismo.
Nosotros lo que vamos a hacer acá es estudiarlo un poquito al aire, a ver qué pasa con el aire, y después, cuando terminen conmigo, van a continuar con el ingeniero Maidana y el ingeniero Rabadán viendo los equipos, digamos, que se utilizan para lograr estos fines, digamos. Calefacción, ustedes más o menos ya vieron algo en la parte de gas, pero por ahí no hay mucho más de eso. Refrigeración, lo conocen, digamos, porque la verdad que estamos en una zona cálida y la refrigeración es muy común para nosotros. Y en cuanto a la humedad del aire, sí, yo creo que por ahí ya saben por ahí lo que es la humedad del aire o que el aire contiene humedad, pero por ahí con los equipos, digamos, que tienen que ver con humectar o deshumectar el aire, por ahí ya no tengan tanta idea. Pero lo van a ver ahora. Y con respecto al movimiento del aire, sí tienen una idea porque es muy obvio, ¿no es cierto? Y la limpieza y renovación, yo calculo que también tienen una idea sin haber visto nada, porque la palabra ya se los dice. Esto ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repasar. Hay un montón de conceptos que ustedes los vieron en física, pero lo vamos a repasar, digamos, para que ustedes lo tengan un poquito más fresco ahora cuando veamos, digamos, un elemento que es la base de la climatización, digamos, y que ya es un ábaco que ya lo vamos a ver. El aire generalmente es una mezcla de aire seco y vapor de agua, ¿no es cierto? Lo pueden llamar aire húmedo, pero generalmente el aire tiene algún porcentaje de vapor de agua. La composición es la que está ahí, que ustedes la conocen o que pueden buscarla en cualquier momento y generalmente es constante. Pero el vapor de agua en el aire es variable y depende de algunos factores que ya vamos a ver más adelante, pero básicamente de la temperatura. Eso lo tienen que grabar, digamos, porque ahora cuando empecemos a ver cómo se comporta el aire dentro de los ambientes que ustedes están por climatizar, van a ver que juega un papel muy importante. Volviendo al tema del confort, digamos, el ser humano, a través de procesos naturales, digamos, metabólicos, o a través de la transpiración, busca estar cómodo, digamos, con el ambiente que lo rodea. Ya van a ver, digamos, que en estos casos que les estoy planteando acá, que ustedes para lograr estar cómodos, su cuerpo elimina calor, digamos, o en realidad el cuerpo es una máquina que está en constante generación de calor. Entonces, si nosotros no tuviéramos la posibilidad de liberar ese calor, entraríamos en una situación de disconfort. Acá vamos a ver 4 casos. El caso 1, por ejemplo, con una temperatura de 25 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Ahora en un ratito vamos a ver qué es la humedad relativa, pero es como les anticipo que es un porcentaje de humedad que hay en el aire. Por ejemplo, si la humedad relativa es de 100%, entonces el aire está saturado y no tiene capacidad de absorber más vapor de agua. La transpiración es, digamos, es un proceso en el cual ustedes eliminan calor, digamos, del cuerpo, o sea, temperatura y vapor. Entonces, si ustedes se encuentran con una temperatura de 25 grados centígrados
y una humedad relativa al 50%, su cuerpo tiene la posibilidad de refrescarse, digamos, porque generalmente el cuerpo humano está a unos 37 grados centígrados. Y como ustedes saben que el calor va de un cuerpo, de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, su cuerpo estaría disipando calor al estar en un ambiente a 25 grados centígrados. También liberaría calor a través de la transpiración, porque el ambiente, al estar a una humedad relativa del 50%, tiene la capacidad, ese aire que los rodea, de absorber vapor. Entonces estaría absorbiendo la transpiración que ustedes están generando. Entonces, en esas condiciones, se puede decir que el cuerpo humano se encuentra en estado confortable. De todas maneras, la sensación de confort varía según las personas, según la actividad que se esté desarrollando, según por ahí los hábitos, o hay otras variables que inciden en el confort, digamos. Pero supongamos que con en esas condiciones podría decirse que estaríamos en una situación confortable. Para el caso 2, con una temperatura de 40 grados centígrados y una humedad relativa del 50%, fíjense que ya no podríamos estar liberando calor por disipación, porque el ambiente que nos rodea está a una mayor temperatura que la de nuestro cuerpo, pero sí lo haríamos a través de la transpiración. Entonces, un día caluroso, pero con poca humedad, podría decirse que se zafa, digamos, y que hace calor, está pesado, pero bueno, se zafa. El caso 3 es algo similar, pero con la temperatura inferior a la del cuerpo y una humedad relativa al 100%, o sea que por disipación podríamos liberar algo de calor, pero a través de la transpiración no. Entonces, estamos ahí. Y para el caso 4, que por ahí es el caso que por ahí les resulta más familiar, o algunas veces, pero si nosotros no sabemos las magnitudes, podemos decirlo nomás y en realidad no sabemos de qué estamos hablando, pero con una temperatura de 40 grados centígrados y una humedad relativa del 100%, eso sí ya es una situación de disconfort total, porque vamos a tener calor y no vamos a poder refrescarnos naturalmente de ninguna manera. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en el cuerpo humano. Por ahí lo pueden leer en el apunte teórico. Pueden profundizar un poquito más y como pero básicamente lo que les dice es esto, digamos. Ahora vamos a ver algunos conceptos para ir entendiendo un poquito más estos procesos que le suceden a esta persona acá y qué es lo que vamos a poder hacer nosotros para mejorar esas condiciones. Estos conceptos ustedes ya lo vieron en física, así que les doy una pequeña definición por la duda si hay que volver a retomarlos cuando lleguemos al ábaco psicrométrico, que es lo que queremos ver en este tema. El calor, bueno, es una manifestación de la energía, es el movimiento de las moléculas. O sea, cuando ustedes le dan temperatura a un cuerpo, saben que esas moléculas se entran a mover un poquito más, y bueno, y todo ese concepto que por ahí, si no se lo acuerdan, más o menos si yo le digo calor, saben que es la intensidad, que es, digamos, una magnitud que determina cuánto calor tiene, por decirlo así, o cuán fuerte es ese calor, que lo miden en grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit, y la cantidad de calor que se mide en kilocaloría y BTU.
tengan cuidado ahí por las dudas, traten de identificar bien la diferencia entre la intensidad y la cantidad, pero más o menos para que se den cuenta. O sea, si yo tengo un cubito de hielo y lo quiero derretir, no es lo mismo derretirlo en un vasito de agua caliente que derretirlo en una olla con agua caliente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la olla posee, si bien están a la misma temperatura, posee mayor cantidad de calor. ¿Por qué? Porque tienen mayor masa. Entonces todas esas relaciones, magnitudes y conceptos están metidos ahí y deberíamos ya saberlo. Calor específico, que es la cantidad de calor necesario para modificar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilo de una sustancia específica. Por ejemplo, en el agua, una kilocaloría por kilogramo, y el aire seco 0,24 kilocaloría por kilogramo. ¿De dónde salen esos valores? Se determinan a través de laboratorio, ¿no es cierto? No tiene sentido por ahí ahora repasar, digamos, todo eso, pero sepan que es así, o a lo mejor ya lo saben. Yo no me acuerdo si en química o en física lo dábamos, hacíamos los laboratorios, creo que sí. Bueno, otros 2 conceptos también conocidos por ustedes. Calor sensible es aquel que se aporta o quita a un cuerpo sin variar su estado, pero modificando su temperatura. Entonces ustedes pueden ir calentando el agua, pero mientras no cambie su estado, lo que le están aportando en todo ese momento es calor sensible. Llega un momento en donde cambia el estado, entonces ese calor que se aportó en ese momento es el calor latente. Acá tienen un ejemplo. Esto también se puede cuantificar, o sea, a través del laboratorio, y les da más o menos las cantidades de calor para que se necesitan en ese proceso, digamos. De 1 kilo de hielo a -10, a 1 kilo de hielo a 0, entonces está en estado sólido, no cambia el estado, 5 kilocalorías. Pero fíjense la diferencia que hay cuando pasan, por ejemplo, cuando rompen el estado del sólido al líquido, necesitan 80 kilocalorías. Y solo lo que hicieron fue romper el estado. Entonces, por ahí esas cositas son las que por ahí tienen que tratar de acordarse y entender. Acá tienen una gráfica donde está más clarito el proceso. Me parece que es muy fácil de entender, de acordarse, y por ahí los valores estos no es necesario que se acuerden mejor, pero con que sepan este proceso o diferenciar bien entre calor sensible y calor latente, está bien. Bueno, otro concepto, aire saturado. Como ya le había anticipado, el aire siempre tiene algún contenido de humedad, y cuando el aire tiene el máximo contenido de humedad que puede absorber, se dice que está saturado. Y cuando ustedes escuchan por ahí la humedad relativa es del 100%, o que cualquier gotita de vapor pasa al estado líquido, porque ya no hay lugar más, no hay más lugar para el aire, para el vapor en ese aire. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua en gramos por metro cúbico de aire seco. Eso también se mide, se puede determinar, o sea, se puede determinar en el laboratorio. La humedad específica, cantidad de vapor de agua en gramos por kilogramos de aire seco. Y la humedad relativa es la relación
entre la presión de vapor de agua contenida en el aire a una determinada temperatura y la presión de saturación del vapor en ese aire a la misma temperatura. O sea, acordarse así, la verdad que cuesta un poco, pero acá tienen dos ejemplos. Por ahí, encima es un dato que la verdad que siempre está presente, digamos, y que es importante. O sea, usted cuando averiguan o miran la temperatura en el celular, ven la temperatura del bulbo seco, que también ya lo vamos a ver, la humedad relativa y la sensación térmica. Eso, a veces el viento también. Pero bueno, por ejemplo, acá les he dado ejemplo para que traten de entender. El aire a 0 grados centígrados se necesitan 3,78 gramos de vapor de agua por cada kilogramo de aire seco para saturarlo. Para saturarlo. O sea, si el aire está a 0 grados, yo con 3,78 gramos de vapor de agua lo saturo, ¿no? Llego al 100% de humedad. Si el aire está a 20 grados centígrados, necesitamos un poco más de vapor de agua, 14,8. Entonces, si nosotros tenemos un aire que está a 20 grados centígrados, pero ese aire contiene 7,4 gramos por kilogramo, entonces la humedad relativa es del 50%. ¿Por qué? Porque tengo la mitad de lo que necesitaría para saturar ese aire. Es así de fácil. O sea, después lean esto, traten de acordarse. Y bueno. Pero es así. O sea que si tenemos hoy, por ejemplo, dice que la humedad, los datos de hoy, la humedad relativa es del 48%. O sea que estamos casi en la mitad de la cantidad de vapor que necesitamos para saturar el aire. O sea que el aire del día de hoy nos permite transpirar, digamos. Bien, vamos a estar cómodos hoy. ¿Cómo se mide la humedad del aire? A través de este dispositivo que se llama ciclómetro, que también lo habrán visto. A ver, me pueden poner ahí por el chat o si quieren responder el mensaje, si ya lo vieron, lo conocen el ciclómetro. No lo vimos, dicen. Bueno. No. Ah, bueno. Bueno, el ciclómetro son dos termómetros. A ver, acá le voy a mostrar una foto a ver si tengo. A ver. Algo así es. Un termómetro que se llama de bulbo seco, que es el termómetro común que conocen ustedes. Y este otro termómetro es el mismo termómetro, pero tiene un lienzo alrededor. Y ese lienzo está sumergido en agua. Entonces a este bulbo se lo llama, o a este termómetro se lo llama de bulbo húmedo y a este de bulbo seco. Yo les consulto, a ver ahí por el chat, ya que estamos acá. Ustedes si miran las temperaturas un día como hoy, en estos dos termómetros, ¿creen que van a ser iguales o van a ser diferentes? O sea, pongan iguales o diferentes nomás. Después yo les explico por qué, porque... O si quieren responder por el micrófono. Son diferentes. ¿Sí? Y les pregunto así ya que están ahí, porque me doy cuenta que están yendo a 10.000. ¿Puede ser que yo algún día lea la misma temperatura en esos dos termómetros? Sí, dicen, muy bien. ¿Y qué día yo leería la misma temperatura en esos dos termómetros? Cuando
cuando no haya nada de humedad, cuando la humedad relativa es del 100%, cuando está saturado. Claro, cuando el aire está saturado, que hay una humedad relativa del 100%, yo debería leer, digamos, la misma temperatura en los dos termómetros. ¿Mm? Porque justamente este termómetro, al, digamos, evaporarse, porque en el de la derecha siempre se mide el saturado. En realidad no es el de la derecha que se mide el saturado, es la temperatura del bulbo húmedo. Lo que está saturado o no es el aire, digamos. Pero no, el hecho de que vos, digamos, tomes una lectura, ahí Julián por ahí pregunta, en realidad les leo, Julián pregunta por qué en el de la derecha siempre se mide el saturado. En realidad nosotros no leemos acá en el ciclómetro si el aire está saturado o no. O sea, nos podemos dar cuenta que el aire está saturado porque leemos la misma temperatura en los dos. Voy a volver un poquito atrás y volvemos a este después. En realidad yo le estaba queriendo mostrar el dibujo del ciclómetro nomás, pero ni le expliqué cómo funcionaba y ya pasamos a eso, pero más o menos me doy cuenta que van entendiendo o que por lo menos conocen o por lo menos se dan una idea. Bueno, un ciclómetro, como les había comentado, son dos termómetros. Uno tiene el bulbo seco, o sea que está así, digamos, el aire que lo rodea pasa por él, digamos, por el bulbo ese, sin intermedio, sin que haya nada entre ellos. En cambio, el de bulbo húmedo tiene un leoncillo que, como les dice acá, está húmedo. Si se acuerdan que cuando habíamos hablado del pasaje de, como de estados de líquido o gas, digamos gaseoso o de sólido, habíamos hablado de calor de calor sensible y calor latente, ¿no? Entonces, acá, fíjense, este es el termómetro de bulbo húmedo que está rodeado por el liencillo ese. Entonces, cuando y fíjense que este ciclómetro se llama de revoleo, lo llaman, porque siempre que ustedes van a tomar la temperatura en el ciclómetro, tienen que hacerle correr correr aire por por el bulbo húmedo, por digamos, el termómetro bulbo húmedo. En este otro que está acá, ustedes se tienen que asegurar que haya una corriente de aire acá, ¿eh? Porque esa corriente de aire lo que va a hacer es facilitar, digamos, que el agua que está en el liencillo se vaya evaporando. Y cuando el agua que está en el liencillo se evapora, eso quiere decir que hay un pasaje, digamos, de un estado líquido al gaseoso. Y para que eso pase, acuérdense que necesitábamos un poco de calor, ¿eh? ¿Qué es lo que les explica acá? A ver, acá. Como les decía, que para que el agua pueda pasar del estado de vapor al estado de vapor, necesita tomar calor. Y eso lo hace desde acá, del mismo bulbo. Toma un poco de calor. Y entonces si yo estoy tomando calor, o sea, estoy sacando el calor, lo que hace que esta es la temperatura del bulbo húmedo baje. Si el aire está saturado, no existe posibilidad de que haya ese pasaje de líquido a vapor. Entonces, no va a bajar la temperatura. Entonces, el hecho de que el agua que está en el liencillo se esté evaporando implica que haya una pérdida de calor, digamos.
Y entonces, es por eso que cuando el aire no está saturado, toman la lectura en el ciclómetro y van a obtener valores diferentes. Y siempre, teóricamente, la temperatura en el termómetro de bulbo húmedo debe ser menor a la del bulbo seco. Y eso se da para una combinación, por ejemplo, de cantidad de humedad en el aire y para temperaturas que hay en el aire. Y el aire, como ustedes vieron, tiene una composición prácticamente invariable y lo único que va variando es la cantidad de vapor de agua que tiene disuelto en él. Entonces, generalmente, digamos, en condiciones de un aire normal, digamos, de temperatura, de presión, un aire, digamos, limpio, por decirlo así, ustedes para un determinado valor de temperatura de bulbo seco y una diferencia de temperatura con el bulbo húmedo, van a tener una determinada humedad relativa. Este ciclómetro, digamos, viene con esta tablita, que es para ese ciclómetro. Entonces, si ustedes toman las dos lecturas acá, en el bulbo seco y en el bulbo húmedo, perdón, de 18 grados centígrados en el bulbo seco y en el bulbo húmedo 14,5, la diferencia es 3,5 grados centígrados. Entonces entran en esta tablita con 18 grados centígrados, que es la temperatura de bulbo seco, y con la diferencia entre uno y otro, que es 3,5, y la humedad relativa es el de 68%. ¿Se entiende eso? Le mezclé un poco todo, pero... Entonces, lo que quiero que sepan es que la cantidad de vapor de agua que hay en el aire, o sea, ustedes la pueden medir, digamos, y la pueden determinar, digamos, en laboratorio. Pero no van a estar haciendo, cada vez que quieran saber la humedad que tiene el aire, o la humedad relativa, o el grado de saturación que tiene el aire, no van a estar atrapando un poco de aire y haciendo un experimento en su casa para saber cuánta humedad hay. Entonces se recurre a este instrumento. Y con cada uno de estos viene ya con su tablita, que deben ser, son las mismas porque el aire es el mismo. Entonces ustedes toman directamente las dos temperaturas y con eso determinan la humedad relativa. Entonces, bueno, acuérdense, hasta ahora es importante lo que les decía, que el tema de la humedad en el aire es lo que por ahí genera, es uno de los factores que genera confort o disconfort en el ser humano. Y la otra magnitud que genera disconfort o confort es la temperatura. O sea, esas dos son muy importantes que las sepas. Después también que la cantidad de vapor en el aire es variable y la cantidad de vapor que esté en el aire me va a dar una idea de la saturación de él. Acá hay otro. Y acá, bueno, otra definición, calor total o entalpía, es la suma de calor latente más calor sensible del aire en kilocaloría por kilogramo. O sea, fíjense que en el liencillo hay agua, ¿no es cierto? Y ese agua empieza a bajar su temperatura y aumentar su temperatura, perdón, y en un momento se evapora. Entonces los dos tipos de calores están involucrados acá en este proceso. Y la suma de ellos es el calor total o la entalpía. Acá también les dice, el calor sensible disminuye la temperatura, que era lo que les decía recién, y la vaporización del agua del liencillo es el calor latente.
Bueno, este es un hidrotermógrafo. O sea, fíjense que yo le mostré esto, que ustedes ahí van determinando, digamos, van leyendo uno y otro y van a la tablita y sacan el valor y después se arman una planillita y lo anotan al lápiz y después pasan al Excel y qué sé yo. Bueno, este aparato, por ejemplo, le hace todo. Pero solamente les muestro para que sepan que hay. Dice, sirve para registrar automáticamente la temperatura y la humedad relativa. La medición de la temperatura se realiza por medio de un elemento bimetálico y la humedad relativa por un haz de cabellos con un tratamiento especial. Ambos valores se registran separadamente en una banda semanal. O sea, es como otro sistema, no agarra no tiene el ciclómetro, tiene ahí un haz de cabellos. Pero bueno, está ahí. Este era el que les decía recién. Que habíamos visto, y fíjense que acá tiene la tablita. Y no se ve. Y acá, mira, vamos a mirar esto. Era lo que le decía hoy, que si ustedes, el delta T entre los dos termómetros era 0, o sea que en los dos leían lo mismo, decíamos que el aire estaba saturado. Entonces, fíjense acá, no tiene un delta T 0, como que siempre hay algo acá en esta tabla. Pero fíjense que para un delta T 0, una diferencia entre temperatura de bulbo seco y húmedo, aproximando a 0, la humedad relativa, independientemente de la temperatura, es del 100%, casi el 100%. Eso era lo que les había preguntado hoy, que ustedes me respondieron. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Van entendiendo? Bueno, vamos a seguir. ¿Tienen alguna pregunta? Yo pensé que por ahí me iban a preguntar con respecto a la sensación térmica, porque nadie me dijo, no me consultaron, por ahí ya lo saben, pero les decía que ustedes miran el celular y los datos que tienen es la temperatura, la humedad relativa, el viento y la sensación térmica a veces. ¿Y qué es la sensación térmica? Bueno, es una magnitud, digamos, que tiene en cuenta, además de la temperatura, otros factores. El viento, por ahí, también la humedad, como que abarca un poquito más. Claro, ahí dice, tiene en cuenta el viento, sí, sí. Abarca un poquito más, digamos, porque, qué sé yo, no es lo mismo salir un día que haga 40 grados y esté calmo y salir un día que haga 40 grados y haya viento norte, una cosa así. Ahí está, sí, muy bien. Entonces, más o menos, eso es la sensación térmica. Bueno, ahora vamos a ver vamos a ir acercándonos, digamos, una vez que ya sabemos qué significa cada una de esas magnitudes, que entendemos bien todo eso, vamos a acercarnos a lo que es tratar de llegar a una situación, a un estado de confort a través de la climatización artificial. Los factores que intervienen son la zona, la actividad a realizar, la permanencia, estación del año, edad, sexo, etcétera. Digamos. O sea que ustedes ya se habrán dado cuenta también, ya lo habrán vivido, que hay gente que a lo mejor está conforme con determinada temperatura y la persona que está al lado tiene frío o calor. O sea, no siempre es la misma para todos, ¿no es cierto? Entonces, esta sociedad ASHB de Ingeniería de Calefacción y Ventilación armó un ábaco, digamos, o arma ábacos, que establecen las relaciones entre distintas variables psicométricas y el grado de confort o bienestar humano. Dicho sea de paso, algunas de estas magnitudes o variables que estuvimos viendo acá forma parte del ábaco psicométrico, ya lo vamos a ver.
Bueno, les decía que establece una relación entre distintas variables psicométricas y el grado de confort o bienestar humano. Y ellos arman este diagrama de confort que parece medio complicado, pero no es complicado. Le voy a explicar. A ver si puedo. Por ejemplo, está hecho para un movimiento del aire de 5 a 8 metros por minuto, para empezar. En este diagrama podemos ver que tenemos la temperatura del bulbo húmedo, por un lado, y la temperatura del bulbo seco, por otro. Y fíjense que también tenemos los valores de humedad relativa. Acuérdense que siempre el aire es el mismo. Lo que van cambiando son estas variables, o sea, puede ir cambiando la temperatura del bulbo seco y puede ir cambiando la humedad relativa de ese aire. Y como si está cambiando la humedad relativa, quiere decir que el aire está teniendo distintos contenidos de humedad, y por lo tanto va a ir cambiando la humedad, la temperatura del bulbo húmedo también, pero el aire es siempre el mismo, nada más que al ir cambiando su temperatura o su contenido de humedad va causando distintas sensaciones, ¿no?, para las personas. Entonces, la asociación esta de ingenieros estableció, digamos, valores de temperatura y de humedad relativa para el cual cierta cantidad de personas se siente confortable. Y acá ustedes van a ver, fíjense que dice 96% de personas en verano, y abarca desde acá hasta acá. El 0 y el 0, y acá el 96, ¿no es cierto? Y acá les raya, zona de confort verano, y hace toda esta rayita así. Así, más o menos. Bueno, la voy a borrar porque se me está... No quería rayar todo. Entonces, hay ciertas personas que con determinada temperatura y determinada humedad están cómodas. Por ejemplo, supongamos las personas de acá, de este punto. Pero estas personas de acá también están cómodas, a pesar de que cambiamos la humedad relativa y que también cambiamos la temperatura del bulbo seco, que cambió la temperatura. Y lo mismo con estas personas acá. Y lo mismo pasa para invierno y lo mismo pasa para verano, digamos. O sea, hay personas que independientemente, digamos, o dada la combinación de estos factores, se siguen sintiendo cómodas igual. Entonces, ahí surge un concepto que es este que dice acá, que se llama temperatura efectiva. Es una temperatura, digamos, que vincula las tres variables: la velocidad del viento, que es esta que está acá, la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa, digamos. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir que para este valor de temperatura efectiva, digamos, este que está acá, y esta humedad relativa, supongamos, o esta mejor de acá, miren, de esta de acá, que, a ver, acá tenemos el 97 y acá el 96, o sea, sí puede ser ahí. Tenemos un buen porcentaje de confort, y esa temperatura efectiva me está representando varias combinaciones acá dentro de humedad relativa y de temperatura. Voy a borrar acá.
Y acá está el concepto de temperatura efectiva que les decía recién. Dice índice compuesto que expresa en un solo valor los tres factores: temperatura, humedad y leve movimiento de aire, que produce igual sensación térmica. Entonces, para una temperatura, por ejemplo, de 19 en invierno, digamos, casi tenemos el 100% de confort. Y en verano, entre 21 y 22. Igual esta tabla, digamos, está hecha para un determinado grupo de gente, en determinadas condiciones. Por ahí, si nosotros hacemos algo similar acá, nos da otra cosa. Pero más o menos puede andar por ahí. Entonces, si ustedes tienen que climatizar un ambiente, digamos, que no saben qué gente va a estar ahí, pueden, digamos, basarse con alguna de estas tablas. Y bueno, y esto también, como les decía anteriormente, depende de la actividad que vayan a realizar en esos locales que por ahí ustedes están por proyectar un equipo. Ahora sí vamos al diagrama psicométrico. Y el diagrama psicométrico, le adelanto, es esto, algo así. Que ustedes lo ven ahí en el apunte y como que no se ve bien, lo asusta un poco, pero en realidad es muy fácil. Y básicamente es esto que dice acá, que les voy a leer, que es lo que más o menos se tienen que acordar, que para qué sirve. Igual, a medida que vayamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta y van a ir diciendo, ah, sirve para esto. Y después cuando vean los equipos, digamos, para humectar, refrigerar, deshumectar, digamos, cambiar, renovar el aire, filtrar, o sea, ahí como que van a terminar de cerrar lo que están viendo acá. Entonces, es un gráfico que relaciona temperatura, ya lo vimos, humedad, calor total y otras propiedades del aire húmedo. Permite obtener las condiciones fundamentales en que se encuentra el aire. Constituye un punto de partida para saber qué modificaciones debemos hacer para lograr generar confort térmico en un determinado ambiente. Y permite representar los distintos procesos a efectuar para modificar las condiciones del aire. Y bueno, campos de estudio: conservación de alimentos en cámaras, climatización de locales, proceso de secado, fabricación de medicamentos, metrología, atmósferas explosivas, ambientes en sala informática, industria textil, salas blancas, etc. Después busquen ustedes qué significa cada uno de estos, no me pregunten, a ver si por ahí tienen duda de alguno. Investiguen. Pero más o menos eso es para qué sirve. Entonces, volviendo al ábaco, este es un modelo como que se ve un poquito más lindo, pero a mí me gusta más este porque, no sé, tiene más raya. Fíjense, acá en el eje horizontal ustedes ven las temperaturas del bulbo seco, que es la que ustedes leen, digamos, en el termómetro. Tienen las temperaturas del bulbo húmedo, acá, así, en estas diagonales, y sobre este eje. A ver, les voy a mostrar acá, a ver, en este. O sea, por ejemplo, ustedes tienen el aire de hoy, supongamos que está a 35 grados y a una humedad relativa del 43%. Eso es lo que ustedes saben a través del psicrómetro. También pueden saber la temperatura del bulbo húmedo a través del psicrómetro. O sea, si miran su celular, esto es lo que saben ustedes. Entonces, agarro el ábaco psicrométrico y puedo determinar todo lo demás. Puedo determinar la humedad específica, por ejemplo, primero ubican ese punto, digamos. A ver, lo voy a anotar acá en un papel y la temperatura del bulbo seco es 35 grados centígrados.
y la humedad relativa del 43%. Entonces, yo quiero saber las características de ese aire. Buscamos la temperatura del bulbo seco, es 35, está ahí. Y la humedad relativa es el 43%. Fíjense que acá, estas curvas que se ven acá, ¿sí? Estas son la humedad relativa. Entonces, si dice 43%, acá tenemos 10, 20, 30 y 40. Dice 43%. O sea que debe ser por acá. Ahí. Ahí más o menos. Entonces, ahí podemos determinar las demás magnitudes o las demás variables. Si nos vamos hacia la derecha, hasta acá, vamos a determinar la humedad específica, que se acuerdan, era la cantidad de vapor de agua en gramos por kilogramo de aire seco. O sea, cuánta humedad hay en el aire ese. Ahí ya sacamos un valor. Podemos también determinar la temperatura del bulbo húmedo, que fíjense que estas diagonales que están acá, ¿sí?, son las temperaturas del bulbo húmedo. Y para determinar la temperatura del bulbo húmedo, sigo esta hasta cortar acá. Y esta curva que está acá es la curva del 100% de saturación y corresponde a un punto también que se llama punto de rocío. O sea, si nosotros tenemos un aire en determinadas condiciones y de alguna manera llevamos a ese aire hasta ahí, lo que vamos a hacer es que el vapor que ingresemos en ese aire se condense. Ese es el punto de rocío. Ya a lo mejor vamos a ver un poco más eso. Ahora lo que quiero es que sepan nomás cómo sacar las variables del abaco ciclométrico. Perdón, y la temperatura del punto de rocío se la determina así. Acá, en estas diagonales, es la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo de punto de rocío es así, en forma horizontal hasta acá. Hasta acá. También podemos sacar el calor total o la entalpía que se ve acá. Esto. Y también siguiendo esta diagonal. Pero vamos a usar esta escala que está acá. Más o menos da 18. También podemos sacar el volumen específico, que son, fíjense, ese es un poquito más difícil porque es esta línea y esta que está acá. O sea, entre 0,85 y 0,90 es el volumen específico. O sea que, no sé, da 0,85,5, una cosa así, acá. Y bueno, ahí ustedes determinan, digamos, las características del aire. Que, fíjense, le voy a mostrar algo. A ver. Hoy iba a dar este tema, entonces me puse a buscar acá en internet. Y el año pasado les había mostrado aplicaciones, digamos, para determinar las variables ciclométricas. Pero también lo pueden hacer en forma online, digamos. Ahí hay un ábaco en donde ustedes ponen la temperatura, la humedad relativa y le da los distintos valores, digamos, las demás características para ese aire. Están acá. Temperatura, humedad relativa, temperatura bulbo húmedo, la humedad específica, la cantidad de calor o entalpía, el punto de rocío. Entonces, si quieren, en la teoría, ahí está el ejemplo, acá está, acá también está, a ver. Vamos a borrar todo esto. Está este ejemplo, para que ustedes lo revisen. Acá están los valores.
A ver, yo les digo, si me da lo mismo que el de internet. A ver. Ahí está. El punto de rocío 20,6. El bulbo húmedo 24,6. El calor total o entalpía. ¿Dónde está? Ah, bueno, acá está, pero este está en kilojoule y este está en kilocaloría, o sea que ahí tienen que hacer una conversión. El volumen específico. A ver dónde está el volumen específico. Y la humedad específica. Acá está en kilogramos. Entonces, la idea es por ahí que investiguen, o sea, que lo hagan una vez por lo menos para ver cómo se determinan las variables psicométricas, pero es fácil. ¿Se entiende? Me dicen por ahí si se entiende. Por ahí, o sea, es difícil que se acuerden de memoria todo ahora, pero lo que quiero es que por ahí le pierdan el miedo, lo vean y traten de entenderlo porque no es difícil. Aparte, esto, nadie le va a pedir que se acuerde de memoria esto, pero es poco amigable el ábaco digamos, encima no se ve bien. Entonces no se ahoguen, digamos, en decir no entiendo nada y dejarlo ahí nomás y después tratar de zafar de que no les toque este tema cuando tengan que rendir, porque no saber explicarlo o que yo les dé, por ejemplo, una temperatura y de bulbo seco y una humedad relativa y que ustedes no puedan determinar los demás, como variables, es algo muy tonto, digamos. O sea que este se ve un poco mejor ahí, y ahí este sí está en kilojoule. O sea que ustedes pueden hacer el mismo ejemplo y revisar acá. ¿Y para qué esto es un punto representativo del aire? O sea, ustedes pueden tomar la temperatura y la humedad relativa dentro de su habitación y determinan las características. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, si ustedes un día como hoy quieren, bajar la temperatura o aumentar la temperatura de ese aire? Y ahí sí ya empiezan a recordar o a darse cuenta que en invierno, cuando ustedes prenden una estufa en su habitación, algo pasa con su piel o con la humedad, algo le pasa. Lo mismo en invierno, como que notan que no solo la temperatura es lo que están, digamos, cambiando, sino que algo pasa con la humedad también. Y bueno, esto es por ahí un ejemplo, digamos, de lo que pasa en un gráfico en donde ustedes tienen un aire con determinadas características, 0 grados centígrados y 80% de humedad relativa, y lo llevan a un punto B. ¿Qué tienen que hacer para pasar de A a B? O sea, para pasar de 0 a 20 grados centígrados, calentar ese aire, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacen? Entregando determinada cantidad de calor, que es la que se determina acá haciendo una diferencia. O sea, para el punto A determina la entalpía del punto A, para el punto B la entalpía del punto B, hacen la diferencia y esa es la cantidad de calor por kilogramo de aire seco. Pero ese proceso se dio con humedad específica constante. O sea que la humedad, la cantidad de vapor de agua que hay dentro del aire,
es la misma. Lo que fue cambiando es la humedad relativa, ¿no? A ver, en la teoría tienen otros ejemplos. Por ejemplo, ustedes pueden pasar del punto A al punto B y el punto B que esté en este lugar. Fíjense que acá lo único que hicieron ustedes es, digamos, incorporar calor al aire. Pero eso incide en la humedad relativa, o sea, disminuyeron la humedad relativa de ese ambiente. Entonces, si ustedes están aumentando la temperatura y están variando la humedad relativa, entonces puede que se empiecen a mover por acá. Entonces, si aumento la temperatura y bajo la humedad relativa, o bajo la humedad relativa y aumento, o sea, si a lo mejor estoy acá, pero hago eso, puede ser que me empiece a mover para acá, o que me empiece a mover para allá. O sea, como que me voy a empezar a salir a lo mejor del abaco de confort. ¿Se entiende? Entonces, por ahí no es solamente aumentar la temperatura, ¿eh? Porque acuérdense que estar cómodo no solo dependía de la temperatura, sino de la humedad también. Entonces ahí es donde por ahí empiezan a juntar todo. ¿Qué voy a hacer con el aire? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Qué tengo que hacer para llevarlo hasta ahí? ¿Y cómo va a quedar? A ver si va a ser confortable o no. Entonces, hay otro ejemplo. Este es calentamiento de aire en invierno. También pueden tener el enfriamiento del aire en verano, que sería el proceso contrario. Pero también en invierno ustedes pueden calentar y humectar el aire. Entonces, para calentar van a tener que aportarle calor, y para humectarlo lo van a tener que agregar vapor de agua al aire ese. Entonces, del punto A pueden pasar a otro punto que va a estar por acá arriba. En verano, lo contrario, o sea, pueden enfriar el aire y deshumectarlo, ¿eh? Y esos ejemplos lo tienen ahí en la teoría, no son complicados, o sea, y pueden pueden verlo, y en todo caso me consultan o lo charlamos. Yo no sé si tengo otro más acá, a ver. No tengo otro. A ver, es este, a ver si les puedo pasar. Es este. Y tienen los calculitos y todo ahí. O sea, nosotros no le vamos a pedir que hagan los cálculos ni que saquen todos los valores, aunque sí podríamos, pero no creo. Esto es calentar el aire y humectarlo al mismo tiempo. Entonces ustedes necesitan determinada cantidad de calor para calentarlo y determinada, fíjense acá hacen esta diferencia, entre humedad específica, determinada cantidad de vapor para aumentarlo. Y pasan del punto A al punto B, pero hacen este recorrido. ¿Se entiende? Mientras voy... y bueno, hay otra situación, digamos, que se puede dar. O sea, por ejemplo, en el ábaco, ustedes se dan cuenta, digamos, si tienen voy a... Ahí está. Vamos a ver. En el ábaco, si ustedes lo entienden, como que se pueden dar cuenta a ver qué es lo que tienen que hacer con el aire, o qué es lo que se puede hacer con el aire, o qué es lo que va a pasar con el aire si lo llevan de un punto a otro. Por ejemplo, ya vieron que si tienen un punto acá, un aire con estas características, y lo llevan hasta acá, va a perder humedad, va a perder
en realidad va a cambiar la humedad relativa del aire. Si de este lo llevan a este otro punto acá, necesitan agregarle humedad. Pero si de este que está acá, y fíjense que en estos procesos, en llevar del punto A, vamos a llamar acá, al punto B, siempre hubo, digamos, ganancia o pérdida de calor. Siempre hubo. Pero puede pasar también que del punto B ustedes lleven al aire al punto C. Digamos, sin que haya nada de pérdida o ganancia de calor. Y ese proceso lo van a ver ahí ¿cómo en la teoría se llama enfriamiento adiabático, que también es un proceso que se puede dar y que se hace saturando al aire, o sea, tirándole humedad. O sea, ustedes lo enfrían al aire, pero solamente tirándole humedad. Igual, para que se produzca ese proceso, el lugar, la sala o la cámara en donde ustedes lo van a realizar tiene que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, que no haya pérdida de calor por las paredes y eso. Eso también, por ahí léanlo, no es muy complicado, pero se puede. O sea, la idea es tratar de entender, digamos, de que si ustedes tienen un punto acá, un aire con determinadas características, que no es confortable, supongamos, yo lo quiero dejar acá. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué haría? Tengo que enfriar, tengo que sacar humedad, meter humedad, tengo que entregar calor, tengo que quitar calor, más o menos esa es la idea. ¿Se entiende? Y vamos a ver otra cosa que la verdad que acá sí se entiende un poco más también. Profe, ¿Sí? ¿le puedo consultar Sí, decime. algo? Sí, decime. A través de ese diagrama, de ese abaco, nos tendríamos que ir al anterior de la zona de confort. Claro. O sea, si vos tenés un aire, yo directamente te podría preguntar este aire que está acá, así, con esta característica, si es confortable o no. Te podría preguntar. Y vos, por lo que sabés, podrías decirme que sí, ya. Porque vos sabés que el cuerpo humano generalmente está a 37 grados, entonces por disipación puede todavía liberar un poco de calor. Y fíjate que como el aire no está saturado, tu cuerpo también puede liberar algo de calor a través de la transpiración. Entonces ya de entrada ustedes ya me pueden decir que este aire es confortable, o sea, sin ir al abaco de confort. Pero con estos datos, ustedes se pueden ir a este abaco de confort que está acá y ver a ver qué porcentaje de gente estaría confortable con esas condiciones. O sea, con 35 grados de bulbo seco, que es por acá, y, perdón, a ver, sí, 35 bulbo seco y 43% de humedad relativa. O sea, mira, te queda por acá, mira. 35, acá tenés 20, 30, 40. O sea, ya no, poca gente confortable, esta gente que estaba acá. Y la verdad que con 35 grados sí, es bastante calorcito si vos te pones a pensar, ¿viste? O sea, si por ejemplo el aula ahí en tu casa donde estás vos, claro, ahí dice Sergio que no es confortable, ¿no? Zafamos, pero no es confortable. O sea, ponerle en tu habitación, vos no vas a poner el aire acondicionado a 35 grados para estar bien, ¿no es cierto? Entonces, es así más o menos la interpretación, ¿viste? Ir de lo grosero, más o menos de lo que vos sabés por experiencia o por lo que más o menos entendés, y después te puedes guiar con estas otras tablitas, ¿viste?
Pero según esta tabla, nadie va a estar confortable. Y si te pones a pensar, la verdad que sí, yo o sea, con 35 grados voy a estar confortable, pero al lado de la pileta, una cosa así. Gracias, ingeniero. Sí. Bueno, y el otro ejemplo que le quiero mostrar, que también lo tienen, ¿sí? Un compañero preguntó, ¿el calor que necesita para cambiar las condiciones sería HB menos HA? En un ejemplo, creo que fue el primer ejemplo que mostró. ¿En este? Sí, ¿eso Sí, sería? sí, este. Ah, bien, gracias. El mayor con el menor, y de ahí te da 5 kilocalorías por kilogramo de aire seco. Y otro ejemplo que este les quiero mostrar porque les va a parecer interesante y lo van a poder relacionar con esto que estamos viendo. Es este que está acá y que lo tienen en la teoría. Es, por ejemplo, que ustedes tengan un ambiente en donde tienen recirculando aire, o sea, ese aire está con determinadas condiciones, ustedes lo filtran, todo lo que quieran, pero necesitan inyectarle aire también, aire nuevo para renovarlo, ¿no? Entonces ustedes van a tener el aire con características A, que es el que está recirculando dentro de su oficina, supongamos, y el aire con características B, que es, por ejemplo, el que van a inyectar. Entonces esos dos aires se van a mezclar, ¿no es cierto? Y como yo sé qué característica va a tener ese aire mezclado, es el aire C. ¿Y cómo saben cuál es el aire C? O sea, si ustedes tienen, digamos, recirculando el 70% del aire, le dice acá, y van a inyectar el 30% del aire, el punto C, digamos, es este que está acá. O sea, como que el punto C dice que es el 70% de A más el 30% de B. Como que hacen la mezcla, o sea, si hubiese sido mitad y mitad, bueno, va a estar en el 5, ¿no es cierto? Eso es lo más, ¿cómo este? O sea, por ahí si el aire de afuera está muy caliente y usted adentro ya lo tienen trabajando al aire, digamos, en unas determinadas condiciones o el aire de afuera está muy seco, o sea, muy, muy ávido de humedad, entonces, digamos, se pueden ayudar con esto a ver cuánto aire de afuera pueden llegar a tomar. ¿Se entiende? Gadiel dice que no. A ver, ¿alguien más? Bueno, les vuelvo a repetir. Supongamos, ustedes tienen un local en donde tienen aire que está recirculando. O sea, y ese aire es el A, por ejemplo, con unas determinadas características. Pero si nosotros todo el tiempo tenemos recirculando el mismo aire, digamos, como que ese aire por ahí se puede viciar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, sí, ahí me dice, me pregunta cómo mide el aire circulado. Y ahí sí, ahí vamos a ver ahora cuando veamos los equipos, digamos, cómo se mide eso. O cómo podríamos medir. Les decía que tenemos una oficina, digamos, donde estamos recirculando el aire. En algún momento el aire ese se va a viciar y como vamos a necesitar ir renovándolo. Entonces, vamos a incorporar un aire B que es del exterior. El aire A, digamos, como va a estar en un lugar climatizado, va a tener determinadas características de temperatura y humedad. Y el aire B, que va a venir del exterior también, va a tener determinadas
características de temperatura y humedad. Entonces, si yo mezclo esos dos aires, ¿cómo sé qué características tienen? En función de los porcentajes, digamos, que estoy tomando de cada uno. Permiso. Sí, Osvaldo. Hay una pregunta que hace un chico. Si Sí. por favor quiere saber cómo mide el aire circulando, como para entender. Disculpame que te interrumpa. Sí. Hay un aparatito que sirve para medir viento, que el viento no es ni más ni menos que una masa de aire en movimiento, que se llama anemómetro. Ese elemento se usa para medir la velocidad con la que se desplaza el viento, y también se puede poner a la entrada de la toma de aire para medir la fuerza con la que succiona el viento en ese lugar y poder medir lo que vos estás preguntando. La masa de aire no la vas a poder medir, pero sí la velocidad que entra. ¿Se entiende, Sergio? Perdón, perdón, continúo. Sí, sí. Bueno, les comentaba que ustedes, depende cómo combinen las cantidades de aire, van a tener una mezcla de aire, que en este caso que estamos viendo acá es el punto C. Entonces, si por ahí ustedes, obviamente por ahí depende del momento, en realidad ustedes tienen el aire A y el aire B, eso lo pueden saber, digamos, las características. Y para saber el C, digamos, ustedes tienen que decidir qué porcentaje van a combinar. Entonces, fíjense que el del A al B está dividido en 10 veces, o sea, es el 100%. Si ustedes están dejando ingresar más aire A o están utilizando más aire A que aire B, obviamente que el aire C va a tener más características similares al A que al B. ¿Se entiende? O sea, fíjense que dice 70% de A y 30% de B. O sea, el mayor porcentaje de aire es el A. Por eso que la letra C está más cerca de A que de B. Igual esto es una aproximación. Ustedes podrían, digamos, volver una vez que se realiza la mezcla, volver a medir el aire ahí dentro, o la temperatura, o con un ciclómetro dentro del ambiente ese, a ver cómo le quedó. Y inclusive podrían modificar las características de A para tratar de que C esté más cerca del A original, por decirlo así. O sea, si yo tengo un aire con características A y voy a ingresar un aire con características B, pero yo quiero que sigan manteniéndose las características de A, o sea, voy a tener que bajar un poco el aire original, digamos. ¿Se entiende? No es difícil. Por ahí lo pueden, digamos, pensar un poquito y lo van a entender. ¿Alguna pregunta? Porque con esto terminamos lo del ábaco psicométrico y vamos a otro tema que es similar, pero ya es más fácil, cortito, y ya vamos terminando. Bueno. Bueno, ahora lo que ustedes vieron, digamos, tiene que ver con las características del aire, con lo que pasa en el aire ese, cuando ustedes lo están climatizando. Ahora vamos a ver, digamos, un poco de qué depende el proceso ese de climatización. Acá. En realidad, vamos a ver un poquito de transmisión de calor. En realidad, si ustedes quieren climatizar este ambiente que está acá, una de las principales características va a ser las condiciones en el interior y las condiciones en el exterior. O sea, si acá hace mucho calor,
o sea, acá hace mucho frío y ustedes quieren que acá haga calor, o al revés. Entonces son dos tipos de atmósfera o de aire, por decirlo así, distintos, y que ustedes lo van a lograr, digamos, a través de los artefactos, digamos, para refrigerar o calefaccionar o humectar o deshumectar. Ya vieron las características un poco del aire y qué es lo que pasa ahí adentro. Ahora vamos a ver, digamos, qué pasa con las paredes, o sea, porque es un factor fundamental. Las transmisión de calor están acá, ustedes ya la conocen, y lo que básicamente este práctico, digamos, o este estudio, digamos, de qué es lo que pasa en las paredes, lo vamos a ver en un práctico, que es de ganancia o pérdida de calor, son dos prácticos, y vamos a ver cómo se calcula. Pero básicamente lo que tienen que recordar de acá es que las características de confort de esta habitación va a depender de lo que está pasando en el exterior y de las paredes que lo rodea. Y no solo las paredes, sino el techo y el piso. Van a ver, digamos, cuando hagamos el práctico, que hay un montón de factores que inciden en eso, como por ejemplo la orientación del local, la actividad que se realiza adentro, el material de las paredes, las aberturas, si se abren o se cierran las puertas, cuántas veces, si los locales están contiguos, digamos, a uno calefaccionado o no, si los locales tienen paredes que dan al exterior o no. O sea, todas esas variables se tienen en cuenta, digamos, para determinar qué es lo que está pasando acá. Básicamente nosotros lo que vamos a calcular es H o Q, que es el flujo de calor que a ceder para mantener la temperatura en interior. O sea, nosotros para mantener la temperatura esta, necesitamos aportar o quitar cierta cantidad de calor. Esa cantidad de calor, que se llama flujo de calor, que es Q o H, ustedes fíjense, ven esta fórmula y se dan cuenta, digamos, pueden darse cuenta muy fácil de qué depende. Depende de la superficie, sí, porque si es más chiquito, por ahí se va a escapar menos calor, ¿no? Que si tenemos mayor superficie. Entonces, la cantidad de calor es directamente proporcional a la superficie, directamente proporcional al coeficiente de transmisión. El coeficiente de transmisión depende de qué son estas paredes, o sea, pues que tengan mayor pérdida o menor pérdida, depende cómo son, pero la pérdida o ganancia de calor es directamente proporcional, o el caudal o el flujo de calor es directamente proporcional. Y también al delta T, a la diferencia entre la temperatura interior y exterior. O sea, de esos tres valores depende. Entonces nosotros lo que vamos a calcular es este coeficiente de transmisión a través de esta fórmula, y donde tienen todos estos parámetros que también lo calculamos. ¿Y qué son estos parámetros? Fíjense que acá está elevado a la menos 1. O sea que imagínense que esto está todo dado vuelta. El coeficiente de transmisión va a ser inversamente proporcional al espesor, que se llama X. O sea que cuando tienen mayor espesor, obviamente ustedes se dan cuenta que hay más dificultad al pasaje del calor. Va a ser directamente proporcional a este valor K, que es el coeficiente de transmitancia térmica, que depende del material. O sea que si es madera es un valor, si es metal es otro valor, si es ladrillo es otro valor, si es hormigón. Fíjense que también es directamente proporcional a una cámara de aire,
que en este caso es el valor 3, la cámara de aire tiene un buen coeficiente de aislación térmica. Y también es directamente proporcional a este factor que está acá, que es una resistencia térmica superficial que se da en los muros. Es una lámina de aire, digamos, que se genera en el interior y en el exterior de los muros, que también ofrece cierta dificultad al pasaje de la energía o del calor. Fíjense que para todo esto hay tablitas. Por ejemplo, acá tiene el coeficiente de transmisión térmica acá, de muro y techo, y son, digamos, valores de distintos materiales. Después acá tenemos la resistencia térmica superficial de muros y techos. También tenemos las de cámaras de aire. Bueno, acá los coeficientes de conductividad de los materiales. Y en definitiva, lo que se hace en el práctico es calcular, digamos, cuánto calor necesitamos aportar, digamos, o quitar con nuestros equipos para mantener una temperatura interior confortable. Así que esto, digamos, más o menos a introducción nomás del práctico, pero ya lo vamos a desarrollar un poquito más con él mismo, digamos. No tiene, por ahí en la teoría está el desarrollo de esta teoría, de esta fórmula, pero no tiene sentido que sepan el desarrollo, pero sí, digamos, esto que está acá, que el flujo de calor es directamente proporcional al área, a la cantidad de calor y a la variación de temperatura. Al coeficiente de transmisión, perdón, y que el coeficiente de transmisión depende del espesor, que cuanto mayor espesor es más difícil, que depende del material, que algunos materiales tienen mayor o menor coeficiente de conductividad térmica, que este coeficiente también depende de si hay o no una cámara de aire. Por ejemplo, si usted, esta formulita es para este ejemplo, pero si acá no hubiera una cámara de aire, este valor no existiría. También que es, digamos, depende de la película superficial que se da en las paredes, y eso es lo que por ahí, lo único que se tienen que acordar. Así que bueno, con esto estamos. Si hay alguna pregunta, los escucho, y si no, hacemos un recreo, y creo que el Inge, ahí vemos con el Inge Alfredo por el WhatsApp, a ver cuándo arranca. No sé, los otros profes, si quieren aportar algo, si quieren decirle algo a los chicos. Si no, me voy a preparar un mate, ¿eh? Está bien, te mereces un buen... Ya tengo preparado, así que anda tranquilo. Bueno, no, simplemente decirles que hoy el día completo es de teoría, y que se va a dar, bueno, todo lo que vos ya diste, de diagrama de confort, de diagrama ciclométrico, se va a dar lo que es la teoría de refrigeración y de calefacción, y los dos prácticos que son referidos a este tema, que son para hacer el cálculo térmico, tanto de pérdida de calor como de ganancia, se van a tener que publicar en formato de clase asincrónica, o sea, no va a ser una clase en vivo como las que estamos haciendo habitualmente, porque ya nos van a faltar días de clase. Así que, bueno, lo del práctico se va a publicar en su momento, y no creo que tengan muchos problemas porque hay un ejercicio que les da todas las variables y todos
Sí, sí, es muy metódico el práctico. De por Claro. ahí, sí, es cuestión de seguir algunos pasos, digamos, y no es complicado, no hay que adoptar muchos criterios, digamos, sino que es hacer en función de los datos que está nomás. Exacto. Además les vamos a ir explicando un poco para qué, cómo se toman cada valor, cada uno de esos valores. Así que no creo que tengan inconvenientes. Esos dos prácticos no entran en el parcial de regularización. Sí pueden entrar en el parcial de promoción, que es más adelante, porque ahí sí ya tienen más tiempo. Sí, Alguien me preguntó, o en un final por ahí, pero sí. no suele salir. Acá me dice, la metodología de los finales virtuales va a ser igual a la de los parciales de promoción. Por ahora sí, pero hoy hay una reunión del consejo y ahí nos van a dar exactamente los protocolos que tiene que seguir cada cátedra. Así que no sé si nos cambiarán algo o si no, sí, probablemente sean iguales a los parciales de promoción. Pero para los finales tenemos que esperar que nos pasen los protocolos del consejo. ¿Son individuales o grupales los prácticos? No, los prácticos de cálculo térmico no se presentan. Son prácticos que ustedes los van a tener que tener en la carpeta, pero no los tienen que realizar. Así que no, sí, sería individual, porque tiene que ir a la carpeta individual de ustedes, pero no hace falta que los ejecuten. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no lo dejamos a Juan que se vaya a preparar su mate. Sí, no sé si está Alfredo por ahí para coordinar, o bueno, igual coordinamos ahora con el grupo, por el grupo nomás para que él arranque. Podemos hacer eso, cerramos esta y les avisamos por el grupo el horario y la ID de la reunión. Bueno, perfecto. ¿Listo? Hasta Chao. luego, chicos. Hasta Chao, luego. chao.